El mariscal Sidney Stollett, director de los cuarteles generales conjuntos del Cuerpo Militar de la Alianza de Planetas Libres. Era un hombre negro de mediana edad, que casi llegaba a los 2 metros de altura. Pese a que no era la clase de hombre cuyos talentos fueran inmediatamente evidentes, era capaz, tanto como gestor de una organización militar, como estratega, y la gente confiaba en su plano, pero digno carácter. Aunque no era inmensamente popular, sí era muy apoyado. El puesto de director de los cuarteles generales conjuntos era el punto más alto al que hombres y mujeres de uniforme podían aspirar. Y en tiempos de guerra, el individuo con dicha posición también recibía el título de comandante en jefe sustituto de las fuerzas militares de la Alianza. El comandante en jefe era el jefe del Alto Consejo, que ostentaba la jefatura del Estado. Bajo él, el consejero del Comité de Defensa estaba a cargo de la administración militar, y el director de los cuarteles generales conjuntos supervisaba el mando militar. Desafortunadamente en la Alianza, estas dos figuras no estaban necesariamente en buenos términos. El líder de la administración militar y el líder del mando militar tenían que cooperar con el otro. A menos que lo hicieran, sería imposible hacer que los engranajes de la maquinaria militar de la Alianza funcionaran suavemente y con eficacia. Incluso así, sus personalidades chocaban, y no se podía hacer nada acerca de que no se gustaran. La relación entre Trunich y Stollett a menudo se describía como una neutralidad armada. Cuando Young puso el pie en su oficina, el mariscal Stollett le saludó con una sonrisa nostálgica. Tiempo atrás, cuando Young era estudiante de la Academia de Oficiales, el mariscal había sido el director de dicha institución. Siéntese, contraalmirante Young. Young hizo lo que Stollett le decía sin reservas. El mariscal profundizó directamente en el asunto en cuestión. Te he hecho venir, porque hay algo de lo que necesito informarte. Tu carta de nombramiento será formalmente redactada mañana, pero vas a ser ascendido a contraalmirante. No es una oferta no oficial, ya está decidido. Imagino que conoces la razón de ese ascenso, ¿no? Porque perdí. La respuesta de Young hizo que el mariscal de mediana edad esbozara una sonrisa dolorida. Bueno, no has cambiado un ápice desde los viejos tiempos. Una expresión suave y una lengua afilada. También eras así en la Academia de Oficiales. Pero eso es un hecho. ¿No es así, profe? Quiero decir, director. Me pregunto, ¿por qué piensas así? Hay un antiguo ensayo militar que dice que anegar a alguien a base de recompensas es prueba de que hay problemas. Aparentemente porque hay una necesidad de desviar los ojos de la gente. Young habló sin una pizca de disculpa, haciendo que el mariscal volviera a esbozar el mismo gesto. Este cruzó los brazos y miró atentamente a su antiguo alumno. En cierto sentido, tienes razón. Hemos sufrido una derrota enorme. Una que no tiene precedentes en tiempos recientes, y tanto militares como civiles están disgustados. Y para suavizar los ánimos hace falta un héroe. En otras palabras, usted, contraalmirante Young. Young sonrió un poco, pero no parecía para nada complacido. Probablemente no te guste convertirte en un héroe artificial, pero para un soldado es también una clase de misión.
Aparte de eso, tus logros realmente te hacen apropiado para un ascenso. Y si pese a eso no te promoviéramos, se cuestionaría si el cuartel general y el comité de defensa realmente pretenden recompensar los éxitos y castigar los errores. Sobre el comité de defensa, ¿cuáles son los deseos del consejero Trunich? En este caso, sus deseos como individuo no presentan un problema. Incluso si es el presidente del comité, debe pensar en su posición como figura pública. Eso era probablemente cierto en lo concerniente a su imagen pública, pero a Yang le parecía que el lado personal de Trunich había envalentonado a los caballeros patriotas a movilizarse contra él. Por cierto, hablando de otro asunto, ese plan de operaciones que enviaste al vicealmirante Paeta antes del combate, me pregunto, ¿piensas que nuestras fuerzas hubieran ganado en caso de llevarlo a cabo? Sí, probablemente, respondió Yang con tanta modestia como pudo. El mariscal Stolet se acarició el mentón, sumido en sus pensamientos. Pero es posible que podamos usar ese plan en otra ocasión, ¿no? Y cuando esa ocasión se presente, devolvérsela al conde Lohengram. Dependería del conde Lohengram. Si sus éxitos le han hecho arrogante, puede ser que no resista la tentación de intentar derrotar otra vez una fuerza grande con una pequeña. Entonces, quizá, podríamos reaprovechar el plan. Sin embargo, no creo que eso vaya a pasar. Derrotar una gran fuerza con una pequeña, a primera vista parece espectacular, pero está fuera de toda sintonía con la táctica ortodoxa, y tiene más en común con los trucos de magia que con la estrategia militar. Encuentro difícil de creer que el conde Reinhardo von Lohengram no sea consciente de eso. La próxima vez que venga al ataque, probablemente sea liderando una fuerza mucho mayor. Eso es cierto. Conseguir una fuerza mayor que la de tu enemigo es la base de la táctica militar. Un aficionado, sin embargo, sería más receptivo a lo que tú llamas trucos de magia. Pensará que eres incompetente si no puedes destruir una fuerza grande con una pequeña. Así que al padecer una derrota tan grande con un enemigo que tenía la mitad de su tamaño, Yang podía percibir angustia en las facciones oscuras del mariscal. Sin importar cómo Yang era percibido, era natural que el gobierno y la ciudadanía vieran a la totalidad de los militares de forma negativa. Contraalmirante Yang, si piensa detenidamente sobre ello, nuestras fuerzas no cometieron ningún error en términos de táctica básica. Enviamos al doble de la fuerza enemiga al campo de batalla. Pese a eso, ¿por qué perdimos tan desastrosamente como hemos perdido? Porque arruinamos la aplicación de esa fuerza. La respuesta de Yang era simple y directa. Pese a preparar números superiores, no aprovechamos al máximo esa ventaja. Nos sentimos seguros en el tamaño de esa fuerza que enviamos al campo de batalla. Y, con la excepción de la era de la llamada Guerra del Pulsador y ese periodo de monstruoso desarrollo en la electrónica del radar, siempre ha habido dos principios fijos para el uso de tropas en el campo de batalla: concentrar tu fuerza y moverla rápido. Y podemos añadir una tercera: nunca crees una fuerza innecesaria. El conde von Lohengram lo ha practicado a la perfección. Por otro lado, mira a nuestras fuerzas,
continuó Yang. Mientras la cuarta flota estaba siendo aplastada por el enemigo, los otros dos perdieron el tiempo siguiendo el plan inicial. El reconocimiento de los movimientos del enemigo y el análisis de esa información fue insuficiente. Las tres flotas tenían que luchar solas y sin refuerzos. Es lo que pasa cuando olvidas los principios de la concentración de fuerzas y el movimiento rápido. Yang paró de hablar. Para él, hablar tanto era últimamente una rareza. ¿Era porque se sentía nervioso? Ya veo. Y veo tu capacidad de discernimiento, asintió repetidamente el mariscal. Sin embargo, hay otra cosa que no ha sido decidida. Es una oferta. Algunos cambios organizacionales van a ser hechos en ciertas partes de los militares. Se añadirán nuevas fuerzas a los remanentes de la cuarta y la sexta flota para crear la 13ª flota. Y tú serías nombrado primer comandante de dicha flota. Yang ladeó su cabeza a un lado. ¿Los nombramientos como comandante de flota no eran para los vicealmirantes? La nueva flota es aproximadamente la mitad del tamaño de una normal, sobre las 6.400 naves y 740.000 efectivos de personal. Y la primera misión de esa nueva flota es la captura de la fortaleza Iserlohn, dijo el director Stolet con un tono de voz terriblemente distraído. Tras un momento, Yang lentamente abrió su boca para confirmar lo que acababa de escuchar. Con media flota, ¿me está diciendo que vaya a tomar Iserlohn? Es cierto. ¿Usted cree que es eso posible? Creo que si tú no puedes hacerlo, es imposible para cualquier otro. Creo en ti. Puedes hacerlo. Los viejos clichés tradicionales, pensó Yang. Era imposible decir a cuánta gente se le había estimulado el ego de esa manera por esos susurros dulces para terminar arruinando sus vidas mientras trataban de lograr lo imposible. Y a los que se encargaban de susurrar tampoco les achacaban ninguna responsabilidad. Tampoco. Yang permaneció en silencio. Imagino que no te sientes confiado, ¿no? Cuando el director dijo eso, Yang fue todavía menos capaz de responder. Si carecía de confianza, habría dicho eso directamente. Pero Yang tenía confianza y esperanza de tener éxito. Si él hubiera estado al mando de los asaltantes de Iserlohn, las fuerzas de la Alianza probablemente no habrían tenido que recibir el deshonor de recibir 6 derrotas y perder a tantos hombres. La razón por la que no podía responder pese a eso era que no le gustaba que el mariscal Stolet jugara con él. Si consiguieras lograr tan destacable logro de liderar la nueva flota y capturar la flota Iserlohn, dijo el director Stolet, mirando intencionadamente, casi sugestivamente a la cara de Yang. No importaría lo que piensen de ti personalmente. Hasta el presidente del Comité de Defensa no tendrá más remedio que reconocer tu habilidad para lograr resultados. Lo que quería decir que la posición de Stolet se reforzaría con respecto a la de Trunich. Lo que pasaba tenía más que ver con el reino de la política que con la estrategia militar. Menudo zorro taimado, el director. Haré lo poco que pueda, respondió Yang tras un largo silencio. ¿De verdad lo harás?
El director Stolet asintió, aparentemente satisfecho. Bien, entonces, dale la orden a Caselnu de que se dé prisa y tenga la nueva flota organizada y equipada. Si hay algún suministro que necesites, pídeselo, sea lo que sea. Te ayudaré tanto como pueda. Me pregunto cuándo iremos al campo de batalla, pensó Yang. El director debe tener otros 70 días o así de mandato. Y si quiere optar a un nuevo nombramiento, significa que la operación debe llevarse a cabo antes de eso. Si asumimos que 30 días son necesarios para la operación misma, entonces nos iremos en unos 40 días, como máximo. Trunich no se opondría a esa clase de decisiones personales en la operación. Esto era porque probablemente no había forma de tomar Iserlohn con solo media flota, y cuando la misión acabara en fracaso, podría encargarse públicamente de Yang y Stolet. Hasta podría pedir un brindis diciendo que Yang y los otros habían cavado sus propias tumbas. Una vez más, Yang no sería capaz de beber el té de Julian por mucho tiempo. Para él era una pena.